Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar el contenido que hemos venido desarrollando desde la clase anterior, en este caso relacionado con la Revolución Francesa, como una de las grandes consecuencias, ¿cierto?, que indirectamente va a repercutir en el proceso de independencia de, de los estados americanos, como también así de Chile. Eh, En este caso ya vamos a aterrizar derechamente con el proceso de emancipación o de independencia de Chile como el camino, ¿cierto?, a la formación de un Estado-nación. Más adelante vamos a trabajar este concepto, el concepto de Estado-nación. Eh, este concepto requiere ser analizado por parte. Primero hay que definir el concepto de Estado y posteriormente el concepto de nación. Y una vez teniendo ya conceptualizado eso, podemos entender, ¿cierto? O aproximarnos acerca de lo que significa el Estado-Nación. ¿Ya? Pero eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Hoy día nos vamos a centrar exclusivamente en los procesos que ponen en marcha, ¿cierto?, este gran cambio en Chile que va a repercutir, ¿cierto?, en su posterior independencia. ¿Qué es lo que tenemos acá como base, cierto? Estalla, cierto, la Revolución Francesa en 1789. Corregir acá el numerito, cierto, es 89, cierto. Y hacia 1799 asume, cierto, a través de un golpe de estado, Napoleón Bonaparte, que fue un gran militar, cierto, y estadista, que fue ampliamente apoyado también por grandes sectores que finalmente lo nombran, ¿cierto?, el emperador de Francia. Y él como emperador comienza a iniciar un montón de campañas, ¿cierto?, en Europa para poder fortalecer, ¿cierto?, este imperio francés, ¿cierto?, y a la vez también cruzarse fuertemente con Inglaterra, que era el máximo rival de Francia a la época, y para ello buscar el convencimiento de todas las naciones europeas en hacer, ¿cierto?, la guerra, ya sea militar y comercial, en contra de Inglaterra. Y una de esas naciones por las cuales Napoleón busca apoyo tiene que ver con España, ¿cierto? En España él busca tener cierto apoyo y, bueno, ocurre algo bastante insólito donde se da este conflicto, ¿cierto?, entre los reyes, entre el rey español, ¿cierto?, que se encontraba en ese momento, y posteriormente Fernando VII, que termina exiliado, y Napoleón, ¿cierto?, entregando en el trono de España nada más y nada menos que a su propio hermano. Bueno, lo que había comentado recién, ¿cierto? Napoleón decide invadir España, pero el objetivo de Napoleón era Portugal, no tanto España, sino que para llegar como ven en el mapa, ¿cierto?, Francia, para llegar a Portugal debe pasar por España, y se genera una gran confusión porque los españoles piensan que Napoleón quería invadirlos a ellos de manera violenta, cuando esencialmente no era el proyecto, y se dan un montón de conflictos militares ahí de resistencia que al final terminan por generar este tumulto, ¿cierto?, de ideas que terminan con la abdicación, ¿cierto?, del rey español Fernando VII, y finalmente tenemos a un rey francés que toma el trono. ¿Qué genera esto? Genera que España se queda sin un rey español y las noticias llegan a Chile y, bueno, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá en Chile? No tenemos un rey español y, bueno, ¿le hacemos caso a un rey francés o buscamos otra alternativa? En España se había propuesto una medida muy interesante, que era la Junta de Gobierno en España. Y los españoles le pidieron a los americanos que fueran a España para poder trazar los objetivos de la Junta de Gobierno. La gran mayoría de los americanos no fueron a España y se negaron, ¿cierto?, porque decían que si la Junta de Gobierno debía hacerse, se debía hacer en cada uno de los de las provincias, ¿cierto?, americanas. Y es por ello que Chile decide, ¿cierto?, ser uno de los países que convoca esta primera junta de gobierno. Entonces, como conclusión tenemos que la primera junta de gobierno en Chile
¿cierto? Esta junta de gobierno no es una junta exclusiva de Chile ni de ningún país americano, sino que las juntas de gobierno habían iniciado en España. Los españoles fueron los que empezaron con esta idea de la junta de gobierno. No los chilenos ni tampoco los demás, las demás provincias americanas. Entonces, ese es el primer caso. Y el segundo caso es que estas juntas de gobierno no tienen como objetivo buscar la independencia de estas provincias, ¿cierto? Sino que buscar la forma de gobernarse, ¿cierto? Mientras el rey español no está, ¿ya? O sea, en pocas palabras no está el rey, nos gobernamos mientras el rey no está, y cuando el rey vuelva, bueno, habrá que devolverle el poder. Básicamente eso. Y esta junta de gobierno en Chile se desarrolla el 18 de septiembre de 1810. Sí, lo que ustedes celebran el 18 de septiembre no es la independencia de Chile, es la junta de gobierno. Y ahí está la pregunta, ¿por qué razón celebramos como fiesta nacional el 18 de septiembre y no el día de la real independencia? Y ahí, bueno, hay un montón de teorías en torno a ello, y bueno, lo que importa es qué pasa después de esta junta de gobierno, de este cabildo abierto, ¿cierto? Y cómo repercute esto en los demás procesos posteriores. Había una gran diferencia entre los realistas y los patriotas. Por un lado, los realistas planteaban que la junta de gobierno no debía hacerse, sino que en Chile debía obedecer lo que dijera el rey de España, por más que fuera francés, ¿cierto? Y por otra parte tenías a los patriotas, ¿cierto?, que planteaban, ¿cierto?, que en Chile debía haber una especie de gobierno provisorio mientras el rey no está. Pero había un grupo de patriotas que era bastante radical y que planteó, ¿cierto?, derechamente la posibilidad de independizarse. Pero no fueron tantos. Ahora, dentro de lo que yo he investigado, hay muchos patriotas que, para poder quedar bien ante los demás, decían que ellos preferían autogobernarse mientras el rey vuelva y después se le entrega el poder. Pero en realidad lo que ellos querían era la independencia. O sea, era una especie de careta, ¿cierto?, que mostraban al exterior, pero por dentro ellos en realidad sí querían la independencia. Y acá, bueno, tenemos esta fuente, ¿cierto?, de cómo se desarrolló este proceso. Así que ustedes le van a colocar pausa, van a analizar esta fuente y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Línea de tiempo. Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿cierto?, de los principales procesos, cómo se desarrolla esta independencia de Chile, ¿cierto? Hay tres periodos, ¿cierto?, que dividen el proceso. El primero se conoce como Patria Vieja, que abarca entre 1810 con la primera Junta de Gobierno y 1814 con el desastre de Rancagua. Ya lo voy a explicar después qué es eso. Después viene la Reconquista, que es entre 1814 y 1817, y finaliza con la Patria Nueva entre 1817 y 1823. La Patria Vieja principalmente es un proceso bastante breve donde se comienzan a configurar las primeras ideas. Hay conflictos muy grandes entre los que buscan la independencia y los que buscan el autogobierno mientras el rey no está. José Miguel Carrera abiertamente él manifiesta cierta oposición ante España, y eso no le gusta mucho a los grupos que eran más moderados, ¿cierto? Por ejemplo, Bernardo Higgins en aquella época no veía con buenos ojos el gobierno de José Miguel Carrera. De hecho, José Miguel Carrera llega al poder gracias a un golpe de Estado en 1811. Algo muy interesante es que acá, en este periodo, ¿cierto?, tan breve, se crean los primeros símbolos patrios. Por ejemplo, la primera bandera nacional es de acá. El primer escudo, ¿cierto?,
se crea la Biblioteca Nacional, algo que es bastante interesante. O sea, tenemos a Chile con la primera biblioteca. Y también se crea el primer periódico nacional, que es conocido como la Aurora de Chile. Un periódico que en esa época era muy controversial, cuestionado por algunos porque en muchos de sus apartados, ¿cierto? O noticias, planteaba ideas de independencia, y eso no le gustaba mucho a los grupos más moderados. Cuando el rey vuelve, el rey español, en 1814, decide volver a recuperar sus dominios, y los españoles, ¿cierto?, vuelven a tomar el control de todas las provincias americanas, entre ellas Chile, y cuando llegan los españoles tiran por tierra todo lo que se había creado aquí. Y estos grupos que se encontraban, por ejemplo, José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, tienen que irse de vuelta, ¿cierto? O sea, se exilian, ¿cierto? Se escapan del país y se van a Argentina. Y ahí ocurren un montón de situaciones, sobre todo conflictos entre O'Higgins y Carrera, lo cual distancia la imagen de ambos líderes. Y en Argentina se configura un ejército libertador entre O'Higgins y San Martín. San Martín es un líder argentino militar. Y en 1817 el ejército libertador logra acabar con los españoles, los realistas que se encontraban en Chile, dando inicio, ¿cierto?, a la Patria Nueva. Y acá en la Patria Nueva, ¿cierto?, el año 1818, recién aquí se firma oficialmente la independencia de Chile. O sea, entre 1810, cuando se crea la primera Junta de Gobierno, y 1818, cuando se firma la independencia de Chile, hay un largo trecho. Y de hecho, la independencia de Chile, la independencia se firma el 12 de febrero. Entonces, aquí igual hay un tema, porque nosotros celebramos el 18 de septiembre, pero nos olvidamos un poco de que en realidad no estamos celebrando la independencia de Chile. Es un tema interesante. ¿Qué elementos ayudaron a que nuestro país lograra independizarse de España? Bueno, lo más importante es el concepto que está acá, la identidad nacional. Sin una identidad nacional no hay independencia y tampoco hay conformación de un Estado. ¿Cómo se crea esta identidad nacional? A través de los himnos patrios. La educación, sumamente importante, porque es la que te transmite los ideales, ¿cierto?, que lo que el Estado busca. Las fiestas cívicas, y de hecho esto que está acá tiene muchísima relación con la primera Junta de Gobierno, y porque con el paso del tiempo la primera Junta de Gobierno va a ser muy celebrada hasta los días de hoy. El arte, claramente. La prensa, por ejemplo, la Aurora de Chile, el primer periódico nacional en la Patria Vieja, que difundía todos estos elementos de libertad, patriotismo, etc. Muy, muy relevante. Y las obras literarias de los grandes escritores. Acá, por ejemplo, tenemos los himnos patrios, la educación, ¿cierto?, que buscaba chilenizar a la población a través de cómo se llama, de principios republicanos, virtudes cívicas, etc. Fiestas cívicas, por ejemplo, conmemorando algunas grandes proezas o hitos, principalmente, por ejemplo, la primera Junta de Gobierno. La primera Junta de Gobierno de 1810 va a ser ampliamente celebrada hasta los días de hoy. La prensa, por ejemplo, la Aurora de Chile, que mencioné recién, el primer periódico nacional, y el arte. Grandes pintores de la época van a retratar elementos propios de este periodo. Y bueno, ¿qué es lo que viene? Ya tenemos la instalación y propagación de las ideas de la Ilustración, la libertad, la fraternidad, la igualdad, que terminaron, ¿cierto?, con el desarrollo de la Revolución Francesa, y cómo esto repercutió en Chile indirectamente, eso es claro, y a la vez también cómo estas naciones comenzaron a independizarse de España, ¿cierto? Y aquí viene la gran pregunta, y esta pregunta viene para después. ¿Qué tipo de gobierno es lo que van a querer? Porque te independizaste de España, te independizas de una monarquía, pero te queda todavía esa pregunta, ¿qué gobierno es el que vas a encaminar de aquí en adelante? Bueno,
Todo ello lo vamos a ver en el próximo capítulo. Esperando que se encuentren bien, chicos. Me despido y nos vemos.